Hola, hoy analizaremos una figura que representa parte de los datos de rendimiento de un automóvil. Con esta gráfica vamos a determinar la distancia total recorrida, su aceleración en algunos tramos y la velocidad media para todo el recorrido. Obviamente, al mirar nuestra gráfica es un poco pequeña, así que vamos a recurrir a GeoGebra. En GeoGebra tenemos que en el eje X está representado el tiempo, el cual fue medido en segundos. En el eje Y tenemos representada la velocidad, la cual está en metros partido en segundos. Si nosotros analizamos la gráfica, nos podemos dar cuenta que hay tres sectores bien marcados, bien característicos, a los cuales yo les llamé tramos. El tramo 1, mi tramo 1, va desde la velocidad 0 hasta los 50 metros partido en segundo. Esa velocidad la alcanza cuando llega al punto A. Luego, entre el punto A y el punto B, si podemos ver, la velocidad no cambia, 50 metros partido en segundo. Y desde el punto B hasta el punto C tenemos el tramo 3 y en este tramo la velocidad está descendiendo desde los 50 metros partido en segundo hasta llegar a 0. En el tramo 1, tanto en el tramo 1 como en el tramo 3, estamos frente a rectas. En el primer caso es una recta ascendente, eso nos indica que la variación de velocidad con respecto al tiempo es proporcional, es una recta ascendente, por lo tanto su pendiente es positiva, a diferencia del tramo 3, que en este caso es una recta descendente, la pendiente va a ser negativa y como ya sabemos, la pendiente en el tramo 1 y el tramo 2, donde analizamos el gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente corresponde a la aceleración. Entonces, vamos por ese tramo 1. Si analizamos y nos fijamos, tenemos tres grandes sectores a los cuales yo les llamé tramos. Primero vamos a determinar la posición final en el tramo 1. Y como la velocidad está aumentando de manera proporcional al tiempo, estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, utilizaremos la ecuación itinerario de ese tipo de movimiento. En esa ecuación, la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de at cuadrado. En este caso, sabemos que parte desde el reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0 y como se comienza a medir desde el tiempo 0, esa multiplicación nos da como resultado 0. ¿Qué es ese de ahí? Tendría que haber puesto 0 metros, pero no puse la unidad de medida. La posición inicial. Vamos a tomar la posición inicial como 0 metros, porque es desde donde comenzaremos a medir. Luego, simplemente reemplazamos los datos. Posición inicial es 0. Velocidad inicial por tiempo, la multiplicación, el producto de esto da 0. Y vamos a sumar un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, la aceleración no la conocemos. Y como sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para determinar ese valor utilizaremos esta ecuación de arriba. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo que demora ese trayecto, ese tramo. Por lo tanto,
parte desde 0 metros partido en segundo y llega hasta los 50 metros partido en segundo. Por lo tanto, la velocidad final corresponde a 50 metros partido en segundo, la velocidad inicial es 0, y eso se divide en el tiempo empleado en ese cambio de posición. En este caso son 15 segundos. Y al calcular esta operación, llegamos a que la aceleración es 3,33 metros partido en segundo al cuadrado. Ese valor es el que utilizaremos aquí. Por lo tanto, este tercer término corresponde a 1 medio por la aceleración que acabamos de calcular y por el tiempo empleado en ese cambio de velocidad. Luego, en el tramo 2, si nos fijamos en el tramo 2, tenemos una recta que es constante, una recta que es paralela al eje X. La velocidad no cambia, se mantiene constante en 50 metros partido en segundo, desde el punto A hasta el punto B. Este proceso tiene una duración de 25 segundos, va desde los 15 segundos hasta los 40. En ese tramo, en mi tramo 2, estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Para este tramo, donde el movimiento rectilíneo es uniforme, su velocidad es constante, para esto utilizaremos nuestra ecuación itinerario que está aquí al lado. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. En este caso, mi posición final va a ser igual a la posición inicial. Pero ¿cuál es la posición inicial? Es todo lo que recorrió en el primer tramo. Por lo tanto, ese valor, esa posición inicial, todo lo que recorrió inicialmente es lo que calculamos en el tramo 1. Y ese es el valor que utilizamos acá. Más la velocidad, que es constante, 50 metros partido en segundo, por el tiempo en el cual mantiene esa velocidad. Al hacer esta operación, obtenemos esta distancia recorrida. Y ahora vamos al tramo 3. En el tramo 3, como ya habíamos visto, la velocidad está descendiendo, desciende de manera proporcional con respecto al tiempo. La pendiente de esta recta corresponde a la aceleración y sabemos que es una recta que es decreciente, por lo tanto, nuestra aceleración debería tener signo negativo, porque en cada punto está disminuyendo la velocidad, ¿cierto? Entonces, como nuestro tramo 3 también corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar las mismas ecuaciones que en el tramo 1. Y en el tramo 1 nosotros utilizamos esta ecuación para determinar la aceleración. Es exactamente la misma ecuación que utilizaremos en el tramo 3. En este caso, parte desde el punto B, donde la velocidad es de 50 metros partido en segundo, y disminuye hasta llegar a 0. Entonces, la velocidad final en este caso es 0.
menos la velocidad inicial, que es 50 metros partido en segundo, y eso dividido en el tiempo que demora en ese cambio, en esa variación de velocidad. En este caso es de 40 a 50 segundos. Por lo tanto, utilizaremos la ecuación de MRUA, es la misma ecuación del tramo 1. Y en este caso, ay, qué fea me quedó la flecha. En este caso, la posición inicial, si nos damos cuenta, coincide con lo que calculamos en el tramo 2. Porque es todo lo que recorrió inicialmente. A esto le sumaremos la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial es de donde parte este proceso, este tercer tramo, y se multiplica por el tiempo que demora en disminuir la velocidad. Y a eso le sumaremos el tercer término, que es un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ojo aquí que tenemos una multiplicación, por lo tanto el producto debe ser negativo. Al hacer esta operación, tenemos que la distancia total recorrida es de 1874,625 metros. Tenemos resuelto nuestro punto A. En el punto B, aunque no lo crean, ya está resuelto también. En este caso, nos piden determinar el valor de la aceleración del punto A cuando llega a ese punto. Y si nosotros vemos, esa la calculamos acá. Esa fue la aceleración que tuvo al llegar al punto A. Luego, el tramo que va desde A hasta B, ya sabemos que en ese tramo tenemos una recta que es paralela al eje X. Se mantiene la misma velocidad durante 25 segundos. Por lo tanto, la aceleración es 0. Y si nos piden determinar la velocidad media para todo el recorrido, lo que tenemos que hacer es determinar esa velocidad. Y eso va a ser igual a la distancia total recorrida, o el desplazamiento total, mejor dicho, para usar el término que corresponde, 1874,625 metros. Eso se divide en el tiempo total empleado en ese proceso. Y en ese caso, sabemos que el tiempo total empleado es de 50 segundos. Bueno, en este caso lo que debemos hacer es dividir, ¿sí? Y si dividimos 1874,625 en 50 segundos, tenemos que la velocidad es de 37,49, un valor aproximado, y las unidades de medida, metros partido en segundos. Por lo tanto, la velocidad en el punto C sería esa, la distancia, o sea, la velocidad media para todo el recorrido. Oye, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me escriben. Soy un poquito desordenada, pero se hace lo humanamente posible para que quede claro. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien.